¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé. Ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta. Es algo que no sé ni he sabido nunca. ¿Dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? Creo que sí. En nuestra exploración de casos de crimen real, reconocemos la profunda responsabilidad que conlleva el manejo de historias que impactan a las personas involucradas. Si en algún momento se presentara algún error en la presentación de detalles o información, queremos subrayar que lo consideramos una eventualidad y no una falta de respeto hacia aquellos afectados por los eventos que abordamos. Nos comprometemos a tratar cada caso con integridad y sensibilidad, respetando la verdad y la dignidad de quienes se ven afectados por estas historias reales. No olvides suscribirte y darle like. En el oscuro y silencioso rincón de una ciudad, donde los misterios se tejen entre sombras y susurros, se encuentra un caso que ha estremecido a España hasta lo más profundo de su ser. Marta del Castillo, una joven cuya sonrisa irradiaba luz en su comunidad, desapareció en medio de la noche, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y dolor. Desde el inicio, las piezas de este rompecabezas macabro han desconcertado a todos aquellos que se atreven a adentrarse en su laberinto de secretos. Marta, nacida en Sevilla, creció en un ambiente familiar lleno de amor y apoyo. Sin embargo, su destino se entrelazó con el de Miguel Carcaño, un joven cuya presencia traía consigo una aura de misterio y oscuridad. Las circunstancias que rodean la relación entre Marta y Miguel son tan enigmáticas como perturbadoras. A pesar de la corta duración de su romance, la presencia de Miguel en la vida de Marta desató una serie de eventos que culminarían en su desaparición. Miguel, descrito como un individuo posesivo y celoso, se convirtió en una figura ominosa en la vida de Marta, una sombra que acechaba en cada esquina. Pero el enigma no se detiene aquí. Detrás de la fachada de aparente normalidad se esconde un grupo de amigos, cuyas vidas se entrelazan de maneras inesperadas. Samuel, Javier, María y otros nombres se suman a la compleja trama de relaciones que rodean el caso de Marta del Castillo. ¿Qué papel jugaron en su desaparición? ¿Son cómplices, testigos o víctimas de una oscura conspiración? La noche en que Marta desapareció, el velo de la realidad se desgarró para revelar un panorama de horror y desesperación. Su encuentro con Miguel en el paseo fluvial bajo el puente de Triana marcó el comienzo de una pesadilla de la que nunca despertaría. Los detalles exactos de lo que sucedió en la morada de Miguel permanecen envueltos en un manto de incertidumbre, alimentando las especulaciones y teorías que han surgido en torno al caso. Las autoridades luchan por reconstruir los eventos de esta fatídica noche, pero las piezas del rompecabezas parecen no encajar del todo. ¿Fue Miguel el responsable de la desaparición de Marta, como sugieren algunas versiones? ¿O acaso otros miembros del grupo de amigos jugaron un papel más oscuro en este macabro drama? Mientras tanto, la familia de Marta enfrenta una angustia inimaginable. Desgarrada por la incertidumbre y la falta de respuestas, Antonio del Castillo, el padre de Marta, busca desesperadamente la verdad entre las sombras que rodean el caso de su hija. Su voz, cargada de dolor y determinación, resuena en las calles de Sevilla, clamando justicia para Marta y para todas las víctimas cuyas vidas han sido arrebatadas por la violencia y el crimen. Desde el inicio de esta historia, los detalles han sido desconcertantes. Todo comenzó con una serie de acciones aparentemente normales, pero que de pronto tomaron un giro oscuro y perturbador. En una noche aparentemente como cualquier otra, Marta del Castillo desapareció sin dejar rastro, sumiendo a su familia en una angustia insoportable y desconcertando a toda una nación. El relato se torna aún más inquietante cuando se descubre que Marta fue vista por última vez en compañía de personas cercanas a ella, generando una ola de especulaciones y teorías sobre su paradero. La incertidumbre y el desconcierto se apoderaron de la comunidad, mientras las horas pasaban y Marta seguía sin aparecer. La falta de noticias sobre el paradero de Marta solo aumentaba la tensión y la preocupación. ¿Dónde podría estar? ¿Qué le había sucedido? Estas preguntas resonaban en la mente de todos, alimentando el misterio que rodeaba su desaparición. Mientras la búsqueda de Marta se intensificaba, surgían detalles perturbadores sobre las últimas personas que la vieron con vida. La frialdad y la falta de cooperación de algunos de sus conocidos despertaron sospechas y alimentaron aún más la incertidumbre sobre lo que realmente había ocurrido esa noche fatídica. ¿Listo para desvelar más secretos?
Suscríbete para seguir explorando este enigma. No olvides darle like si te mantienes enganchado y activa la campanita para recibir notificaciones. Continúa la aventura con nosotros, pero la verdad detrás de la desaparición de Marta del Castillo tardaría en emerger. A medida que avanzaba la investigación, se revelaban detalles impactantes sobre las personas involucradas y sus posibles motivaciones. Cada nueva pista arrojaba más preguntas que respuestas, sumiendo a la comunidad en un estado de desconcierto y consternación. La atención se centró en un grupo de amigos cercanos a Marta, cuyas acciones y comportamientos comenzaron a levantar sospechas. La policía interrogó a cada uno de ellos en un intento por desentrañar la verdad, pero las respuestas evasivas y contradictorias solo complicaron aún más el caso. A medida que pasaban los días, la esperanza de encontrar a Marta con vida comenzaba a desvanecerse. La angustia y el dolor se apoderaban de su familia y amigos, mientras la incertidumbre persistía y el misterio continuaba sin resolverse. La investigación se intensificó con el paso del tiempo, pero las respuestas seguían siendo esquivas. Cada giro inesperado y cada revelación perturbadora solo servían para alimentar el interés público y mantener viva la intriga en torno al caso. Finalmente, después de semanas de incertidumbre y angustia, se hizo un descubrimiento que sacudió a todos los que seguían de cerca el caso. El cuerpo de Marta del Castillo fue encontrado, poniendo fin a meses de agonía para su familia y amigos, pero dejando muchas preguntas sin respuesta. A medida que se revelaban más detalles sobre los eventos que llevaron a la desaparición y muerte de Marta, la indignación y el horror se extendieron por toda la comunidad. El impacto de este trágico caso seguía resonando mucho después de que se hiciera justicia, dejando una cicatriz imborrable en el tejido social de España. El relato de lo sucedido comienza con una serie de versiones contradictorias y confusas que rodean la noche fatídica en que Marta desapareció. Mientras algunos testigos ofrecen coartadas que parecen desvanecerse en la neblina de la incertidumbre, otros apuntan hacia hipótesis más sombrías, sugiriendo detalles no revelados por los principales implicados en el caso. El escenario se torna aún más turbio cuando se menciona la posibilidad de que el cuerpo de Marta haya sido sometido a la cremación, una idea que estremece los corazones y agudiza la desesperación de aquellos que buscan respuestas. Las autoridades, enfrentadas a la falta de fondos económicos, se ven obligadas a detener la búsqueda, sumiendo a la familia de Marta en una angustia insoportable. A medida que avanza la investigación, se exploran diversos lugares en busca de pistas, desde los rincones más recónditos y peligrosos hasta los entornos más familiares de los implicados. Sin embargo, cada esfuerzo parece conducir a un callejón sin salida, dejando a los investigadores en un estado de desconcierto y frustración. El juicio que sigue al caso revela una trama compleja y enrevesada, con acusaciones que vuelan de un lado a otro y testimonios que se contradicen entre sí. A pesar de la intensidad del proceso judicial y la avalancha de pruebas presentadas, la verdad parece escurrirse entre los dedos de la justicia, dejando a la familia de Marta sumida en un abismo de dolor y desesperación. La condena final, aunque proporciona un cierto grado de cierre, deja un sabor amargo en la boca de aquellos que esperaban justicia, mientras algunos son sentenciados a largos años de prisión, otros quedan en libertad, provocando la indignación y la consternación de quienes siguen de cerca el caso. Pero la historia no termina aquí. A lo largo de los años se han producido nuevos desarrollos que han arrojado luz sobre aspectos previamente oscuros del caso. Desde revelaciones sorprendentes hasta giros inesperados, el caso de Marta del Castillo continúa capturando la atención del público y generando debates apasionados en todo el país. A pesar del paso del tiempo, la búsqueda de respuestas y la lucha por la justicia continúan, alimentadas por el amor y la determinación de aquellos que se niegan a olvidar. En un país donde la memoria es larga y las heridas son profundas, el caso de Marta del Castillo permanece como un recordatorio sombrío de la fragilidad de la vida humana y la imperfección de la justicia. No olvides suscribirte para más contenido fascinante, darle like y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte tus opiniones en los comentarios y únete a nuestra comunidad. Gracias por tu apoyo.